Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Comenzamos la tercera semana de nuestro alimento diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: El celo por la casa de Dios. Autor Pedro Dong. Título de la semana: La serpiente de bronce. Día lunes. Leer con oración. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan capítulo 4, versículo 14. Repetimos: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Título del día: El encuentro con el Señor Jesús. El título del mensaje de esta semana es La serpiente de bronce. Juan, en su Evangelio, muestra que la vida divina que recibimos en la regeneración es el único medio para llevarnos a vivir en la esfera celestial. El hecho de que el Hijo de Dios haya descendido del cielo y se haya hecho hombre manifiesta la necesidad de que Cristo sea levantado en la cruz para redimirnos y sanarnos del veneno inyectado en nosotros por la serpiente Satanás. Al mirar a Cristo somos sanados. En su resurrección, Jesús se hizo el Espíritu de realidad para entrar en todo aquel que cree en Él y engendrar la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Dios hoy quiere llenarnos con su vida para tratar con la desobediencia y hacer que Cristo encabece todas las cosas. Cristo Jesús es la escalera que lleva al hombre a la esfera celestial, para que conozca las cosas de Dios y Él establezca su reino en la tierra. Así, no viviremos más en la vieja creación, sino en el Espíritu, haciendo la voluntad del Padre en la tierra como es hecha en el cielo. El Señor Jesús vino a salvar a su pueblo, pero fue rechazado por los líderes judíos. Los fariseos no lo veían con buenos ojos, excepto Nicodemo, uno de los principales del Sanedrín. Él era culto, maduro, era maestro en Israel. Tenía un buen patrón moral y representaba lo mejor que había entre los hombres. Nicodemo percibió que había algo especial en Jesús y se fue a encontrar secretamente con él de noche, esperando recibir alguna enseñanza. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan capítulo 3, versículo 2, parte B. Y Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 3. La expresión nacer de nuevo en griego es literalmente nacer de lo alto. Sorprendido, Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 4. La pregunta de Nicodemo indica que él sabía que el hombre no podía nacer dos veces del vientre materno. Y Jesús prosiguió: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 5. Esa agua de la que habló Juan el Bautista en Mateos capítulo 3, versículo 11, según la interpretación de muchos estudiosos de la Biblia, representa el agua con la cual él bautizaba a las personas, indicando la terminación del viejo hombre, de la vieja creación. El Espíritu se refiere al Espíritu con el cual Jesús bautizaba, que es para la germinación, para el nacimiento de la nueva creación. Sin embargo, en su Evangelio, cuando Juan se refiere al agua, en general hace alusión al Espíritu como el agua de vida. Jesús le dijo a la mujer samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Juan capítulo 4, versículo 13. Aquí, el Señor se refiere al agua que bebemos para saciar la sed, producto de una insatisfacción. Intentamos llenar el vacío interior con muchas cosas,
buscando satisfacción en el matrimonio, en el empleo, en la familia y en la crianza de los hijos, pero nada de eso puede llenar al hombre. En el siguiente versículo leemos: Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Versículo 14. Entonces, podemos decir que para Juan el agua representa el agua del Espíritu, el agua de la vida. Juan capítulo 7, versículos 38 y 39, parte A. Él estaba junto a la cruz cuando un soldado abrió el costado de Jesús con una lanza y de allí fluyeron sangre y agua. La sangre es para la redención y el agua es para engendrar vida. Por tanto, el agua del Espíritu, el agua de la vida, fluye para engendrar la iglesia. Esa agua proviene de la palabra. Por la práctica de la inmersión en la palabra, nosotros la inculcamos en nuestro corazón para que fluya y circule entre nosotros como agua y como vida. Juan capítulo 6, versículo 63. Mientras más la palabra circule en nuestro medio, más producirá vida y edificación. Así que, aunque Nicodemo quisiera perfeccionarse por medio de las enseñanzas, no podría ver el reino de Dios ni entrar en él, porque para eso necesitaría nacer de lo alto, de la circulación del agua proveniente de la palabra como espíritu y vida. La finalidad del Evangelio de Juan no es mostrarnos registros religiosos, bibliográficos o históricos para que adquiramos un buen comportamiento y seamos personas correctas, sino sacarnos de la superficialidad de la letra y de la religión, revelándonos la necesidad de nacer de nuevo, de lo alto, para tener en nuestro interior la realidad de la vida de Dios, ver el reino y entrar en él. Juan capítulo 3 versículos 7 y 8. Los que nacen de lo alto y se convierten en hijos de Dios no pueden permanecer solamente en la etapa del nuevo nacimiento, porque corren el riesgo de ser engañados por la superficialidad de la letra y de la religión. Nosotros debemos andar por el Espíritu, siguiéndolo a donde quiera que vaya, como el viento que sopla de donde quiere. El hombre religioso tiene reglas fijas de conducta. Es guiado y regulado por la religión, por la letra, por la lógica o por conceptos que limitan el espíritu. Sin embargo, el espíritu no sigue reglas, porque es como el viento que sopla de donde quiere. Por eso, no limitemos la acción del espíritu con nuestra lógica. Los adolescentes no tienen la madurez de los adultos, pero el Señor los ha bendecido porque ellos son sencillos, siguen el viento, siguen el espíritu. Debemos aprender esa lección. Cuando el Señor, mediante su hablar, indique una dirección, seamos sencillos y sigámosla. En la inauguración de la casa de adolescentes en Ribeirão Preto, tras hacer la inmersión en la palabra, los adolescentes salieron a las calles a practicar el colportaje y encontraron a un grupo de danza formados por jóvenes y adolescentes. Los capitanes, los encargados de nuestros adolescentes, no tuvieron el valor de abordar aquel grupo, pero los adolescentes hablaron con el instructor y le pidieron hacer una oración. Entonces los capitanes los ayudaron a hacer la respiración de vida y a sumergirse en la palabra. El instructor quedó muy contento y dijo que eso era lo que necesitaba, porque ya no sabía cómo disciplinarlos. Para la sociedad, los adolescentes son un problema sin solución, pero en las manos de Dios todo tiene solución. El instructor entonces pidió que los adolescentes volvieran el siguiente sábado para hacer gritos de guerra e inmersión en la palabra con ellos. Esa experiencia muestra que necesitamos ser sencillos para seguir la dirección del Espíritu. Alabado sea el Señor. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón. Destaque los puntos clave de esa frase
y ore de acuerdo con el contenido destacado. Lectura de apoyo para la semana. Libro Es necesario nacer de nuevo, capítulo 2 y 3. Libro La palabra profética en la era de Apocalipsis, capítulo 3. Jesús es el Señor.